nombre es Liliana Patricia Macana Cañón, soy estudiante de cuarto semestre de técnico profesional en procesos comerciales y financieros. Esta noche vamos a hablar de los impuestos. Entonces, como primera medida, vamos a ver cuáles son las clases de impuestos en Colombia. Primero que todo, los impuestos nacionales son aquellos que se cobran por igual en todo el territorio nacional y son recaudados por el gobierno a través de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Los impuestos se clasifican en impuestos a la renta y complementarios, impuestos a las ventas IVA, impuestos sobre la renta para la equidad CRE, los impuestos nacionales, el impuesto nacional al consumo, el impuesto a la importación y exportación y el gravamen al movimiento financiero, el 4 por mil. ¿Qué es la renta? La renta, según la DIAN, son todos los ingresos que se obtienen durante el periodo gravable, son susceptibles de producir incrementos en el patrimonio y el incremento neto de la riqueza y todo ingreso de una persona jurídica o natural percibida y que puede consumir sin disminuir su patrimonio. El impuesto a la renta es aquel que es un impuesto nacional que consiste en entregar al Estado un porcentaje de sus utilidades. El periodo fiscal para este impuesto es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y a partir del inicio de la escritura pública de iniciación de actividades comerciales. Los ingresos de fuente nacional, de fuente extranjera, y también es un tributo pagado por las personas naturales retenedoras en cuentas, parámetros, ingresos de patrimonio, consignaciones, consumos y compras. El impuesto sobre la renta para la equidad CRE es un impuesto nuevo. El impuesto fue creado con el fin de eliminar los aportes que las empresas pagan por sus empleados al SENA, que es el 2%, y al ICBF el 3%, y el aporte en salud el 8.5%, para que estos estudios económicos demuestren que debido a la carga prestacional se incrementa la generación del empleo formal. Este es un impuesto de orden nacional y su periodicidad es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre, y para sociedades nuevas a partir del registro en la Cámara de Comercio. Está a cargo de las sociedades y de las personas jurídicas que son responsables al impuesto de renta. El CRE fue creado para beneficiar a los trabajadores, la generación de empleo y la inversión. El gravamen al movimiento financiero, conocido como el 4 por mil, es un tributo de orden nacional instantáneo. Esto quiere decir que es pagado inmediatamente, el contribuyente lo paga inmediatamente, que se causa por la disposición de recursos en las entidades bancarias, creado desde la emergencia económica de 1998, según el decreto 2331, para salvar a las entidades bancarias. Comenzó por una tarifa del 2 por mil y hasta el momento nos encontramos pagando un impuesto del 4 por mil. Impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza fue creado con la ley 1739 del 2014. Es el mismo impuesto que nació con el nombre de seguridad democrática, que fue luego llamado impuesto al patrimonio. La base gravable es el patrimonio de los sujetos pasivos de la obligación. Se origina por la posesión de riquezas, activos y propiedades que a partir del 1 de enero de 2015 superen 1.000 millones de pesos, restando las deducciones o las deudas a esta fecha. ¿Quiénes son obligados a pagar el impuesto a la riqueza? Las personas naturales y sociedades líquidas, personas jurídicas y sociedades de hecho, personas naturales y jurídicas no residentes en el país por la riqueza poseída directamente en nuestro país o indirectamente a través de establecimientos permanentes. Impuesto al valor agregado IVA. Este impuesto fue implementado en 1975, gravando a los productores e importadores.
Este impuesto se genera por la venta de los bienes, prestación de servicios en el territorio nacional y sobre la explotación de los juegos de suerte y azar. Los bienes se clasifican en tres clases: gravados, exentos y excluidos. El régimen de ventas, el régimen común y el régimen simplificado. Son los regímenes que actualmente existen en el territorio nacional. El periodo de declaración es bimestral o cuatrimestral o anual. Otro impuesto es el impuesto al consumo. Surge de la reforma tributaria de 2012 con la ley 1607. Los responsables de este impuesto son el prestador de telefonía móvil, el prestador de expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y los responsables de las ventas de vehículos usados. Este impuesto fue creado con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión que se estaba generando, promoviendo la formalización de los negocios y la competencia entre establecimientos similares. Los impuestos departamentales. Los impuestos departamentales se clasifican en impuestos de registro, impuestos al consumo de cerveza, impuestos al consumo de licores, vinos y similares, impuestos a vehículos. Estos impuestos pertenecen al grupo de los impuestos territoriales, son de tipo local, impuestos a través de la ordenanza que son expedidas por la Asamblea Departamental. Los impuestos de registro son pagos por los contratos o negocios registrados ante la Cámara de Comercio. El impuesto de vehículo, el hecho generador del impuesto de la propiedad o posesión de los vehículos gravados. Impuesto al consumo de cerveza, impuesto nacional cedido a los departamentos. En proporción a su consumo, el periodo a declarar es mensual. Impuesto al consumo de licores, vinos y similares. Hecho generador del consumo, son responsables del impuesto los proveedores, los importadores y solidariamente los distribuidores. Los impuestos departamentales se dividen en impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. El impuesto predial es el gravamen que recae sobre los bienes raíces y se genera por la existencia de un predio. Y el impuesto de industria y comercio se genera por la realización de una actividad comercial, industrial o de servicios que realizan las personas jurídicas o naturales, solamente por realizar la actividad. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de cobro anticipado de un impuesto en el momento que sucede el hecho generador. La retención en la fuente es el simple cobro anticipado de un impuesto que bien puede ser el impuesto de renta a la venta o de industria y comercio. Impuestos sobre exportaciones e importaciones. Las exportaciones e importaciones son agregados claves en el análisis de la situación económica del país. La importación, bienes nacionales exportados por un país pretendiendo para el uso o consumo interno de otro país. Exportación, cualquier bien enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales. Principales cambios que trae la reforma tributaria. Según explicó el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Hacienda, con esta reforma se pretende recaudar en el primer año cerca de 6.5 billones de pesos adicionales y para los próximos 5 años algo más de 22 billones de pesos con el fin de cubrir el déficit fiscal del país. ¿Cuándo empezará a regir la reforma tributaria? La reforma tributaria empezará a regir a partir del próximo 1 de enero de 2017, ya que por mandato constitucional las leyes que regulan las contribuciones en que las bases
sean el resultado de un hecho ocurrido durante un periodo determinado, se aplicará a la vigencia siguiente a la ley. En lo que tiene que ver con el IVA pasará del 16% al 19%. Con el fin de evitar traumatismos, la DIAN informó que a los establecimientos de comercio que venden bienes y servicios y que tengan mercancía con la tarifa anterior tendrán hasta 31 de enero para salir de ella. Es decir, estos productos seguirán teniendo una tarifa del 16% del IVA. A partir del 1 de febrero, los productos ya quedan plenamente grabados con el 19%. ¿Cómo quedará el cobro del IVA para el próximo año? La reforma tributaria aprobó un incremento del 16 al 19%. La canasta básica que publica el DANE da cuenta de que el 59% de los productos pagan la tarifa completa de este impuesto, por lo que estos son los que sentirán el cambio de los 3 puntos aprobados en la reforma tributaria. El gobierno estima que con el incremento de los 3 puntos en el IVA, el recaudo para el 2017 será de 6.19 billones de pesos, sería de 6.87 billones de pesos, mientras que para el 2020 podría llegar a 15.72 billones de pesos. ¿Cuáles son los productos que no tendrán IVA? Entre los productos que no entran dentro del impuesto al valor agregado están la carne, el pollo, la leche, queso, huevos, ganado bovino, pescado, cerdo, cuadernos, libros, animales vivos, medicamentos, educativos, adornos, transporte público, agua mineral, fertilizantes, internet, para estratos solamente 1 y 2, computadores de menos de 1 millón de pesos, tablet y teléfonos de menos de 650.000 pesos y edificaciones de menos de 800 millones deducibles de renta. ¿Cuáles son los productos que tendrán el impuesto del 5%? Dentro de la reforma tributaria quedó aprobado que los tampones y las toallas higiénicas no tendrán el IVA del 19%, sino del 5%, el cual también se le aplicará a la vivienda cuyo valor esté por encima de los 800 millones de pesos, pero no quedarán incluidas las viviendas de interés social. ¿Cuáles son las personas naturales que pagarán el impuesto de renta? La reforma tributaria estimó que el actual esquema se mantendrá vigente sin mayores cambios, por lo que las personas que tengan ingresos mensuales superiores a los 3.471.183 pesos lo seguirán haciendo para el próximo año. Hoy en día existen cerca de 2.479.147 declarantes. Allí también se estipuló que las personas naturales pagarán impuesto del 5% para dividendos entre los 17.8 y 29.6 millones de pesos y del 10% para quienes reciben un monto superior a los 29.7 millones de pesos. Es así, hemos contado algunos cambios que ha tenido la reforma tributaria para nuestro país en el año 2017. Muchas gracias por su atención.